El libro de Proverbios, capítulo 3 del libro de Proverbios. Proverbios capítulo 3, verso 13. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas. Todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha. En su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Bienaventurados son los que la retienen. Gracias te damos, Padre Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Gracias por este momento que nos reúne acá. Bendiga a las personas que están en este lugar, Jehová, llénalos de su espíritu. Bendígalos con su palabra y bendiga a las personas que escuchan su palabra en cualquier lugar, Jehová. Le adoramos y le bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse. Aleluya. Dice capítulo 3, verso 13, dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Aleluya. Nos habla de la sabiduría y de la inteligencia acá, ¿verdad? Que son cosas que los seres humanos por lo general no le ponen mucho interés, ¿verdad? A nosotros se nos enseña una cultura que no es buena, que es la cultura del resentimiento, ¿verdad? Los seres humanos somos criados en una cultura de resentimiento, que el resentimiento es lo más importante, pero en el reino de Dios, aquí habla, dice, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. O sea, que los seres humanos pueden ser felices, pero con la sabiduría y que obtiene la inteligencia, dice. O sea, la sabiduría y la inteligencia. Algo que no se nos enseña, ¿verdad? Cuando nosotros miramos la educación que se nos da en la escuela, en los colegios y todo, se nos enseña a trabajar y a hacer varias cosas. Se nos enseña a leer, a escribir, a sumar, a restar, a comprar, a vender, a construir, a edificar, a socializar. Pero no se nos enseña a vivir porque es una cultura que no es guiada por Jehová Dios. O sea, toda la juventud tiene que enseñarle cómo vivir. A nosotros los seres humanos nos tienen que enseñar cómo vivir, pero como vivimos en una cultura del resentimiento, entonces se les enseña a los seres humanos los problemas, las quejas, los lamentos, las noticias negativas, la violencia, la guerra, bueno, tantas cosas que hace el resentimiento en los seres humanos, y esa cultura es la que hay que cambiar. La cultura del resentimiento que los seres humanos tienen, porque todo el mundo se despierta solo para resentirse, para discutir, para pelear, y ningún ser humano se levanta para decir gracias, Jehová Dios, gracias por la vida y gracias por estar aquí, en este planeta tan hermoso, tan maravilloso, y por eso uno tiene que buscar la sabiduría, como dice ahí, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. O sea, la felicidad del hombre es la sabiduría. Y obtener la inteligencia, como dice ahí, ¿verdad? Porque eso es lo que nunca se nos enseña. Hablan de hombres sabios, hombres ilustres, pero en verdad no eran personas sabias. Las personas sabias conocen la vida, cómo es, conocen a Jehová sobre todo. Y por eso los seres humanos no han podido vivir, o sea,
porque como se nos enseñó una cultura torcida, entonces nos educaron mal, ¿verdad? A todos nosotros nos educaron mal desde pequeños. Por eso es que cuando yo iba a la escuela, yo miraba que las cosas eran violentamente, las maestras eran personas enojadas. Yo me preguntaba que por qué ellas eran tan enojadas, porque uno les tenía un pavor enorme a las maestras, ¿verdad? Grande. Yo recuerdo una vez una maestra me pegó una bofetada, estábamos cantando el himno nacional, pero yo le caía mal, fíjese. Yo estaba en 6º grado y nos ponían a cantar el himno nacional todos los días en la mañana. Y nos ponían en fila, pero yo estábamos cantando y de repente ella era una maestra de 1er grado que era bien enojada y solo se me acercó para pegarme una bofetada, fíjese, y yo decía, ¿por qué? ¿Verdad? Yo me preguntaba que por qué había hecho eso y era una mujer que era una maestra que era bien enojada, pero se murió. Se murió porque tenía mucho enojo esta maestra. Después me di cuenta que apareció con una enfermedad y se murió. Y yo me preguntaba que por qué nos enseñaban cosas que no eran buenas y nos trataban de una manera violenta, ¿verdad? Por eso, porque nos dieron una cultura falsa, que es la cultura del resentimiento. Y esa cultura es la que nosotros nos toca corregir. Como me decía una persona, ¿verdad? Que los seres humanos tienen sus costumbres, sus hábitos, los pueblos tienen malos hábitos, pero yo le decía que todos esos malos hábitos se le van a quitar con este evangelio, con esta palabra. Porque esta palabra confronta esa conducta que no es agradable delante de Dios. Y esta palabra va a cambiar todo eso, porque a los seres humanos se les va a enseñar la sabiduría y la inteligencia, que es lo que la gente no tiene. Y eso es lo que se debe de enseñar en las escuelas, la sabiduría y la inteligencia y cómo la gente debe de vivir. Y por eso dice el verso 14, mire, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, mire, y sus frutos más que el oro fino. Imagínense, algo que no se nos enseña a nosotros es una cosa valiosa, algo que es valiosísimo, que es la sabiduría y la inteligencia. Y por eso dice el verso 15, más preciosa es que las piedras preciosas. ¿Qué le parece? Imagínense, todo eso no lo enseñan porque la cultura que nos crearon, nos educaron, entonces es pésima, ¿verdad? Y todo lo que puede desear no se puede comparar a ella. Imagínense algo tan valioso que es la sabiduría. La sabiduría, que aquí se habla bastante de esto, pero no es fácil que la gente lo capte por la cultura que está afuera, que la cultura de el resentimiento, que eso es lo que más daña a la humanidad, ¿verdad? Y por eso dice el verso 16, largura de días está en su mano derecha. Mira, ahí está, la gente puede vivir y eso no se lo enseñan a uno. Y por eso le digo yo que desde pequeño a mí Jehová me inquietó a ser una persona muy curiosa, a investigar, a conocer, ¿verdad? Y por eso dice, largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Mire, o sea, está todo ahí. Todo, que es lo que debe de aprender todo ser humano. Cuando nosotros vemos cómo los jóvenes estudian y los jóvenes trabajan y la gente se esfuerza por todo lo que hace, pero no vive por la cultura que tiene, que es una cultura pésima, y por eso dice, largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, imagínense, se disfruta verdaderamente, todo está ahí, todo está ahí. Y dice, todas sus veredas paz. Ahí está, mire, o sea, ahí está la paz. O sea, si se le enseña a la gente la sabiduría y la inteligencia, entonces la gente va a poder ser feliz y se va a sentir, como dice, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Y eso es lo precioso. Y dice ella, y mire cómo dice el 18, ella es árbol de vida
a los que de ella echan mano. Mire, o sea, uno puede vivir. Imagínense que si eso se enseñara en las escuelas, qué bonito fuera, ¿verdad? La sabiduría y la inteligencia. Bienaventurados son los que la retienen, porque la sabiduría hay que retenerla. No es una cosa que ya la ando yo en la bolsa, no, hay que trabajar para mantenerla. Mire cómo dice el capítulo 9 del mismo Proverbios. Proverbios capítulo 9, mire qué bonito. Verso 10, dice Proverbios capítulo 9, verso 10. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Ahí está, ¿mí? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. O sea, que aquí puede ver usted que explica qué es la sabiduría. La sabiduría es temer a Jehová. Es temer a Jehová, es respetar a Jehová, y eso, ¿quién lo va a enseñar? No lo enseña. Ni en las iglesias se enseña eso. Y el conocimiento del Santísimo, la inteligencia, ahí está, ¿bien? El conocimiento de Jehová es la inteligencia. Por eso Jesús decía que Él venía a hablar del conocimiento de Jehová. Y los seres humanos no pueden conocer a Jehová si no aman. Si las personas no sienten amor, no tienen inteligencia. Por eso dice, el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Por eso decía Juan, el que no ama no conoce a Dios. Imagínense que a la gente se le tiene que enseñar el amor, como es la ley de esta iglesia. La ley de esta iglesia es el amor, para que las personas sean inteligentes. Si las personas no sienten amor, no son inteligentes. Por eso dice, el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Mire, qué importante. Entonces, cuando nos habla el temor de Jehová, es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo, la inteligencia, ahí está. Eso es lo que se le tiene que enseñar. ¿Qué es el temor de Jehová? El temor de Jehová es humillarse delante de Jehová. Es lo que se le llama vivir, porque los seres humanos sin el temor de Jehová no pueden vivir. Ningún ser humano puede vivir sin el temor de Jehová. El temor de Jehová se le llama a la humildad, como dice el Salmo. Mire cómo dice este Salmo, capítulo 147. Mire cómo dice, ¿ve? Salmo 147, verso 9. Dice, Jehová exalta a los humildes. ¿Sí? Ahí está. Dice, Jehová exalta a los humildes. Y dice, y humilla a los impíos hasta la tierra. Ahí está. O sea, que los humildes quiere decir las personas sabias. Las personas que tienen sabiduría son las personas que tienen humildad. O sea, hay una gran cantidad de gente humilde en la tierra, pero que la muerte, el diablo los ha pastoreado y se los ha arrastrado y se los ha llevado. Porque hay una gran cantidad de gente inteligente, ¿verdad? O sea, que tiene sabiduría. Cuando dice ahí Jehová exalta a los humildes, es lo mismo que hace la sabiduría. La sabiduría exalta a las personas. Como decía el sabio Valle, ¿verdad? Entre la escala de los seres, el hombre es el primero, decía él. Y tenía esa frase. Y en la escala de los hombres, dice, el sabio es el más grande, decía él. Y esa frase a mí me impactaba, ¿verdad? Cuando era un muchacho estudiante, yo me preguntaba qué era diferente entre los hombres. La sabiduría era lo que hacía diferente a los hombres, ¿verdad? Y entonces dice, Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. ¿Sí? O sea, que los seres humanos no han podido entender que la humildad es la sabiduría. Ahí es. Aquí durante tantos años se ha predicado de la humildad.
se ha predicado de la humildad y los seres humanos no han tenido esa capacidad de captar esa palabra. Porque esa es la sabiduría de Dios, la humildad que se le enseña a las personas. Mire cómo dice, ¿ve? Porque la humildad sirve para estar sano, para vivir, para ser feliz, para disfrutar, para entender, para trabajar. Porque la gente quiere hacer un montón de cosas, pero si no tiene humildad no lo puede hacer. La gente tiene deseos de muchas cosas y no las puede alcanzar porque como no tiene sabiduría, no tiene capacidad para hacer las cosas. Dice el Salmo 149, mire cómo dice. Salmo 149, verso 4. Mire. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Mire qué es la alegría de Jehová, el pueblo de él. Su pueblo. Esa es la alegría de Jehová. Y dice, hermoseará a los humildes con la salvación. Ahí está. ¿eh? Imagínense que quien le va a dar la salud a usted es Jehová. La ciencia ha buscado fuera de Dios cómo vivir y ha buscado años cómo vivir. La gente ha buscado su propia inteligencia para poder vivir. Uno no puede vivir si no tiene humildad. Ningún ser humano puede vivir si no tiene humildad. Así es. O sea, la humildad es el árbol de la vida. Y usted mira cuánta gente que no puede llegar ahí, no puede llegar. Usted ve a la gente que da vueltas y no puede llegar a la humildad. Y no puede entender qué es eso. Y ese es el árbol de la vida. Ese es el árbol de la vida y las personas por eso no saben que pueden vivir, fíjese, sino que la gente se entretiene en cuánta cosa que el resentimiento, de la cultura del resentimiento la enseña y la gente aprende todo eso. Y por eso la gente no se da cuenta de lo importante que es la humildad y por eso dice, hermosearán los humildes con la salvación. ¿Sí? ¿Qué le parece? Hermosear a los humildes con la salvación. Ahí está la salud de uno. La gente se imagina que si todos nos ponemos a orar por usted, Dios lo va a sanar. Dios sana a la gente que tiene humildad. Y eso es lo que uno tiene que buscar. Y por eso es que a la gente le cuesta esto. Es que la humildad también es algo estrecho. Es algo estrecho y por eso es que se le llama estrecha es la puerta que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Angosto es el camino que lleva a la vida. ¿Y qué es esa angostura? Es la humildad. Todo el mundo puede reaccionar a su antojo, pero la gente no puede vivir en la humildad para poder vivir. Por eso la humildad se le llama lo estrecho, lo estrecho. La gente puede ser cristiana mucho tiempo, pero si no llega a la humildad, no puede vivir. Y por eso a la humildad se le llama fe. Por eso a la humildad se le llama fe y por eso Jesús decía, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, decía él. Mira, imagínense que eso está ahí y el hombre, ¿cuántos hombres han pasado por esta tierra y no lo han hecho? ¿Cuántos seres humanos? Porque como es estrecho, la humildad es estrechura. Y por eso es que la humildad uno tiene que trabajar cuando uno tiene personas alrededor suyo y cuando uno se humilla delante de Jehová. Por eso cuando usted tiene personas alrededor suyo y usted se observa cómo las trata, cómo usted trata a esas personas, ahí puede ver si usted tiene humildad o no tiene humildad. ¿Cómo usted trata a las personas que usted tiene ahí? Por eso si usted tiene hijos, usted se va a dar cuenta que sus hijos, cómo tratan a los demás, es porque como lo que ellos aprenden lo aprenden en la casa, de cómo tratar a los demás. Por eso cuando usted va a la escuela se va dando cuenta de que hay personas que no tienen nada de humildad, que hacen el bullying que le llaman en los colegios y aún en las universidades, en los trabajos, hacen eso que le llaman el bullying y usted se pregunta que por qué se hace eso. Porque son personas que no tienen humildad. Son personas
que no conocen a Jehová, son personas que no tienen sabiduría. Y entonces las personas así no pueden vivir, no pueden vivir. Y por eso es que Jehová habla, dice, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo y hermoseará a los humildes con la salvación. Mira, entonces uno practica la humildad en su casa, con las personas que usted tiene ahí. Cuando usted está cerca de las personas, usted va a ver personas muy sencillas y que usted tiene que saber cómo las trata, cómo les habla. Por eso la mayoría de la gente tiene personas bastante malcriadas, los hijos son bien malcriados, son locos prácticamente, porque no saben cómo se debe de tratar a las demás personas, porque no tienen humildad. Si uno no sabe tratar a las demás personas, entonces no tiene sabiduría, no tiene esa capacidad. Ahí es donde usted aprende. Cuando usted llega a la escuela, usted mira a sus compañeros cómo los trata o cómo ellos lo tratan a usted, pero ahí usted aprende la humildad, cómo tratar a las personas. ¿Por qué? Porque sin esa humildad, que es el árbol de la vida, la gente no puede vivir. Por eso dice en el libro de Hebreos, miren qué bonito, libro de Hebreos, capítulo 4, mire cómo dice, ¿ve? Por eso cuando usted, todo este libro de Hebreos habla de la humildad, todo este libro de Hebreos, todo este libro de Hebreos explica de la humildad, pero no es fácil que la gente lo entienda, como le explico, ¿verdad? Aquí se habla de la humildad siempre. Y usted va a ver personas que pasan años y años y no aprenden absolutamente nada de la humildad. No saben qué es eso. O sea, no lo pueden ver y por eso dice, bienaventurado el que haya la sabiduría, o sea, el que haya la humildad. Mire cómo dice el capítulo 4, verso 1, dice, temamos pues. Mire, el temor de Jehová es la sabiduría. Quiere decir, humillémonos, humillémonos. Como decía Jesús cuando Él decía, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, humillémonos. Mire qué importante la humildad. Cuando uno mira a la gente en angustia o enferma y uno dice, Dios mío, esta persona si lograra entender qué es la humildad, puede salir de esa enfermedad. Y aunque sea grave, mientras está vivo puede salir. Sí. Pero si no alcanza a entender la humildad, no puede salir. Entonces dice, mire, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la palabra. Mire, la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Ahí está. ¿Bien? Fíjese que hasta para oír la palabra, si usted no la oye con humildad, no le hace nada, no le hace ningún efecto. Por eso la gente que oye la palabra y se pregunta, pero yo me siento igual, dice. Pero es que si no tiene humildad, no le funciona nada. Nada le funciona. Nada le va a funcionar correctamente. Por eso es que dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado, mire el evangelio de la humildad, que es la sabiduría, que Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Ese es el evangelio, ese es el camino estrecho, esa es la puerta estrecha. Por eso la gente no puede llegar a vivir. Y este evangelio se explica acá para que la gente viva. Por eso usted tiene que trabajar. Solo observe cómo usted trata a las personas. Observe cómo es usted con las personas que tiene cerca de usted. O si usted tiene hijos y sus hijos son malcriados, es porque usted es una persona impía. Así es. Y por eso dice, mire, porque también a nosotros se nos anunció la palabra, dice, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, mire, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Mire,
¿Qué le parece? O sea, la palabra, imagínense que cuando yo leía la palabra me parecía que todo el mundo entendía la palabra y que todo el mundo se esforzaba por ser humilde. Mire, yo fui cristiano un tiempo creyendo que todos en las iglesias se esforzaban por ser humildes. Porque como Jesús decía que había que aprender a ser manso y humilde. Y entonces cuando Jehová me decía, si es que ellos no están haciendo nada, ellos solo están jugando a la religión. Y la gente aprende a jugar religión nada más, pero no a seguir a Jesucristo. Por eso ellos prefieren seguir a Pablo, a Pedro, a los profetas, a los reyes de Israel, pero no a Jesucristo. Porque Jesús fue el que explicó esto de vivir. Porque Jehová dice, hermoseará a los humildes con la salvación. Bienaventurado el que hay en la sabiduría, bienaventurado el que hay en la humildad. Sí, el que hay en la humildad y el que obtiene el amor, que es la inteligencia. ¿Qué le parece? El amor es la inteligencia. El amor es la inteligencia, esa es la ley de acá. Y por eso dice, mire, no les aprovechó por no oír, la palabra por no ir acompañada de humildad en los que lo oyeron. ¿Qué le parece? Qué trabajo ese, ¿verdad? Por eso dice en el libro del mismo Hebreos capítulo 11, mire qué bonito este texto. Todo este capítulo habla de la humildad, todo, pero le voy a leer el verso 6, mire. Capítulo 11, verso 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ahí está. Sin humildad la gente no puede vivir. Ese es el árbol de la vida. Si usted no busca la humildad, usted no va a vivir, por más cristiano que trate de ser, por más que abra la boca, por más que diga que es buen cristiano. Si usted no busca la humildad, no puede vivir. Por eso usted mira cuánta gente ha pasado por el planeta y no puede vivir, porque sin humildad no se puede vivir. O sea, ese es el árbol de la vida. Ese es el árbol de la vida y la gente quiere ser cristiana de otro modo, con orgullo, con la levadura de los fariseos. Jesús les decía, lo que más tienen que cuidar es la humildad. Sí, porque sin esa no pueden vivir. Y cuando fallaban ellos les decía, hombres de poca fe, les decía. Porque ahí es donde la gente no cuida la humildad. No le importa eso. Todo lo sabe. Son como Salomón. Pero no pueden vivir. Cuando Salomón estaba angustiado, Jehová le dijo, mira, cuando tengas problemas, ya sabes cuál es la fórmula. Si se humillare mi pueblo, le decía. Ahí está el árbol, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Mire, ahí está. Ese era el árbol que tenían que buscar. Y él se dio cuenta que él no podía ser humilde. Por eso usted mira un montón de cristianos muertos. Cuando el cristiano no tiene humildad, ya está muerto, porque no puede vivir. Por eso dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es que la fe es la que la gente no le da importancia. Por eso hablan de hombres de fe. Hermanos, los hombres de fe viven. Por eso dice, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Porque la sabiduría es el temor de Jehová, que es lo mismo que la humildad. Eso es. Y por eso es que él habla ahí y dice, mire, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que galardonador de los que le buscan. Mire, todos estos hombres hicieron sus tareas por la fe. Mire cómo dice el verso 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con humildad preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue heredero de justicia, que viene
por la misma fe, por la humildad. Ahí está. Imagínese que usted viene a esta iglesia, ¿cuántos años va a vivir? Usted se pregunta, voy a buscar la humildad. Ese es el árbol de la vida. Pero usted dice, voy a ser cristiano nada más para que me miren, ¿verdad? Que llego Catrín a la iglesia, ¿verdad? Sí, que hoy me bañé, que me compré un vestido nuevo, ¿sí? Eso, no, mi hermano, uno tiene que buscar la humildad. Y por eso, ¿cómo usted va a ir aprendiendo eso de la humildad? Con las personas que usted tiene alrededor suyo. ¿Cómo las trata? ¿Cómo trata usted a las personas? Ahí usted va a aprender. Porque sin eso las personas no pueden vivir. Sin humildad es imposible agradar a Dios. O sea, que la gente no ha podido vivir. Mire cómo dice en el libro de Malaquías, mire. Por eso Jehová me decía, vas a explicar estas leyes y vas a empezar por la primera. Cuando llegues a la última y ellos van a tropezar. Porque la última ley es esa, ¿verdad? Es el árbol de la vida. O sea que la gente ahí no puede, no da. Usted puede ver el montón de pastores que se hacen llamar apóstoles y profetas, sí. Así se hacen llamar, apóstoles y profetas. Óigame bien. O sea, andan más torcidos, como dicen que una rama de jengibre, sí. Están totalmente extraviados. Porque mire cómo dice aquí el capítulo 6, verso 8. Mire cómo dice, ¿ve? Oh hombre, mire, o sea, hace años está Jehová buscando gente humilde. Eso es lo que busca, gente humilde. No piense que es que Jehová anda buscando gente pomposa, ¿no? Gente loca, no. Mire cómo dice, el verso 8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, mire, bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Mire, solamente hacer justicia. Hemos hablado de la justicia mucho. Amar misericordia, mire, perdonar. Y la tercera ley, mire, humillarte ante tu Dios, la humildad, ahí está, que es el árbol de la vida. Por eso la tercera ley, cuando usted la ve en el nombre de Jehová, y usted dice, ese es el árbol de la vida, pero tengo que cruzar con la justicia, el amor y llegar a la humildad. Si usted no llega a la humildad, no va a poder vivir, porque esa es la ley, esa es la ley. Así funciona el sistema de Dios, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Por eso Jesús decía, Padre nuestro que estás en los cielos. Imagínense, esa tercera ley de la humildad es el árbol de la vida. Y la gente no lo sabe, no lo ha visto, no lo lee, pero no tiene la capacidad de captar esto. No ve que por eso puede vivir. Los padres no quieren que sus hijos vivan cuando les enseñan el orgullo. Miren, los niños a veces usted los ve tan orgullosos, tan altivos, y usted dice, esta gente quiere matar a sus hijos. ¿Cómo uno mira que los padres matan a sus hijos, hermano? Eso es increíble. ¿Cómo los padres matan a sus hijos cuando les enseñan el orgullo y la altivez? Porque ellos no van a vivir. Si usted les enseña el orgullo, la cultura del resentimiento, usted está matando a sus hijos. Si usted les enseña la altivez, usted está matando a sus hijos. Porque eso era lo que hacían los indígenas antiguamente. Ellos sacrificaban a sus hijos para sentirse bien. Solo así se podían sentir bien, le enterraban un puñal a sus hijos y los sacrificaban y decían que ese era un sacrificio a Dios. Y eran los dioses, eran los demonios. Y por eso es que la gente no puede llegar a ese lugar, que es la humildad. Y usted ve cuánta gente mata a sus hijos y la gente pregunta ¿por qué? Todo el que usted mira que no le enseña la humildad a sus hijos, los mata. El que no le enseña la humildad a sus hijos, los mata. Así es, los mata. Por eso si sus hijos usted los mira que son trabados,
Usted dice, verdaderamente estos vienen de hogares que son totalmente impíos. Y oiga bien cómo dice el salmo que leíamos: Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Por eso, cuando usted se le enseña la humildad aquí, se le está enseñando a vivir. No se le enseña otra cosa, se le enseña la vida. Se le está explicando la vida, el bienestar suyo. Observe a sus hijos. Usted no necesita ir a predicarle a medio mundo. No, mire a sus hijos. Yo sabe que le pido a Dios siempre y le digo: Dios, Jehová, que mis hijos sean humildes. Mire, cuando yo miro a los pequeños alabando a Jehová, digo yo, qué bonito Dios, porque llevar a sus hijos a alabar a Jehová es un lujo grande, hermano. Es un lujo enorme, que sus hijos se dediquen a alabar a Jehová. Ese es el lujo más grande que puede alcanzar un padre. Sí, pero ni David, que era músico, mire, sus hijos eran locos, sí, así era, porque no eran humildes. Porque Jehová humilla a los impíos hasta la tierra. Y murió por eso Absalón, murió otro Amnón. Y así, el rey Saúl era un hombre altivo y perdió y mató a sus hijos. Tenía un hijo llamado Jonatán y lo mató. Así es. Los padres durante años han matado a sus hijos. Eva mató a Abel y a Caín, sí. Eva mató a Abel y a Caín, sí, porque no les enseñaron la humildad. Así es como mata la gente a sus hijos. Por eso le digo que si usted va a la escuela y le enseñan a la gente la humildad, la gente va a poder vivir. Pero no, la gente le enseña la altivez, el orgullo. Cuando uno mira a los jovencitos, los niños tan pequeños y ya con orgullo, hermano, con soberbia, ya hacen el bullying y usted mira cuánto demonio tienen los pequeños, hermano. Eso es increíble, cómo los padres matan a sus hijos, cómo los destruyen y después le quedan reclamando a Dios: Dios, ¿por qué me pasó esto a mí? Como me decía una hermana que venía aquí, que yo la visitaba de vez en cuando, si no mandábamos al hermano Río a visitar, que tenía sus hijos y quería que sus hijos buscaran de Dios, y tenía un hijo que estudiaba medicina y se le graduó, pero no le enseñaba lo que aquí se le decía, que tenía que enseñarle la humildad a sus hijos. No se lo enseñaba. Y mire, cuando el muchacho ya se graduó de médico, el mismo año que hizo el servicio social, ese mismo año se lo mataron. Así es. Porque sin humildad la gente destruye a sus hijos. Por eso usted mira, es otra cultura esa. Es una cultura totalmente errada, donde la gente está destruyendo a la juventud. Por eso usted mira la prensa solo es orgullo, soberbia. ¿Cómo hablan los demonios por medio de ellos y destruyen la conducta de la mujer? La destruyen, sí. Y por eso es que dice, mire, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia. Mire, hacer bien las cosas para que se sienta bien. Amar misericordia, perdonar 70 veces 7. Y humillarte ante tu Dios. Mire, ante Jehová. ¿Sí? Mire cómo Jehová les hablaba. Voy al libro de Malaquías, capítulo 2. Mire cómo Jehová ha luchado con los loquillos de los hombres, hermanos. Los seres humanos, cuando usted no les ve humildad, dice: estos loquillos, estos son matasanos. Porque matar a sus hijos es un gran problema, hermano. Que la gente no lo ve. No lo ve, hermano, no lo ve. Les hacen culto a sus hijos, les enseñan la idolatría, el orgullo, y los matan. Y por eso dice, sin humildad es imposible agradar a Dios. Mire cómo dice Malaquías capítulo 2, mire cómo dice: ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros
es este mandamiento. Mire, si no oyeres y no decidís de corazón dar gloria a mi nombre. Ahí está. Mire, quiere decir dar gloria al nombre. Es humillarte delante del nombre de Jehová. Quiere decir que Jesús le decía: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mire, esa es la única forma en que usted va a poder vivir, estar humillado al nombre de Jehová. Si usted no se humilla al nombre de Jehová, no va a poder vivir. Todos estos hombres que Jehová les habló y les dijo: ¿cuándo se van a humillar ustedes? ¿Cuándo van a querer vivir? Y la gente no podía, ni Salomón, con toda su gloria, o sea, con toda su sabiduría, él no pudo humillarse, porque la sabiduría perfecta es la humildad. Esa es la sabiduría. Y si usted tiene hijos, usted dígale: hijo, ¿querés vivir bastante o que te querés morir pronto? Usted le va a decir, y él le va a decir: quiero vivir, si le gusta la vida. Y usted le va a decir: hijo, humíllese delante del nombre de Jehová. Así va a vivir, dígale. Si usted no se humilla al nombre de Jehová, usted va a desperdiciar su vida, va a estudiar, va a trabajar, va a tener familia de puro gusto. De puro gusto, sí. Nada más va a estar un tiempo aquí. Y por eso dice, mire el capítulo 2, verso 2, dice: si no oyeres y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros. Mire, ahí está. O sea, ¿por qué es que la gente tiene que ser humilde? No es porque Dios le manda, sino porque la gente es invadida por las enfermedades, los demonios, sí. Lo asaltan, le roban. Todo lo que a usted le pasa porque no tiene humildad. Por eso es. Por eso decía el Salmo 23:3, dice: me guiará por paz, por amor de tu nombre. O sea, Jehová lo va a guiar a usted, pero si usted ama, o sea, se respeta el nombre de Jehová. Por eso dice, mire, enviaré maldición. O sea, no es que Dios quiere eso, sino que los espíritus de Babilonia, como dice, habitación de demonios que es Babilonia, por la idolatría, por no humillarse delante de Dios. Es que humillarse delante de Dios sirve para que los demonios y las enfermedades no lo toquen a usted. Los demonios no pueden estar en las personas humildes, no se pueden ni acercar, les tienen miedo hasta hablarle a las gentes humildes. Sí. Los demonios le tiemblan a la gente humilde. Y por eso dice, mire, si no oyeres, si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Y mire cómo dice el verso 4, dice: y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz. Mire, ahí está. Ese es el árbol de la vida y de la paz. La gente dice: quiero sentir paz. Si usted no se humilla, usted no va a sentir nada. Va a sentir que anda un alambrado por dentro. Sí. Tiene que humillarse. Si usted no aprende a humillarse delante del nombre de Jehová, no va a sentirse bien nunca. Y se va a terminar acá. Sí. Se termina la gente. Y va a destruir sus hijos y su familia. Así es. Porque lo que uno debe de anhelar es enseñarle a las personas que ama la humildad para que vivan. Si no tienen humildad, no van a vivir. Ahí lo van a tener un tiempo nada más. Por eso es que uno busca personas humildes para amarlas, porque sabe que las va a tener ahí siempre. Pero si usted mira que las personas no son humildes, no las va a tener mucho tiempo, sino que van a producir angustia,
van a ser temporales nada más, empleados temporales nada más. Y mire cómo dice el verso 5, mi pacto con él fue de vida y de paz. Mire, el árbol de la vida y de la paz, las cuales cosas yo le di, mire, para que me temiera, mire, o sea, que tuviera temor, respeto, mire, y tuvo respeto de mí, mire, y delante de mi nombre estuvo humillado. Ahí está, eso es la vida, esa es la vida. Humillarte delante de tu Dios, eso es la vida. Imagínese, dígale usted, ¿quiere hijo, querer vivir? ¿Tiene hijos usted? Si no tiene, pues, usted, dígase usted solo, ¿quiero vivir o no quiero vivir? Mire, tuvo temor de mí, de él, y delante de mi nombre estuvo humillado. Esa es la vida, ¿sí? Por eso estas leyes son maravillosas. Y a la gente se le están explicando, mira, hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante del nombre de Jehová. O sea, santificar el nombre de Jehová. Y usted mira cómo las madres les enseñan el orgullo a sus hijos. Hijos trabados, hermano. Orgullosos, sí. Vos tenés que caminar solo con marcas, sí, para que te llenes de espíritus malos y te muras, sí. Imagínense qué cultura es la cultura del resentimiento, del odio, de la altivez, de la soberbia, de los demonios. Imagínense, el árbol de la vida es humillarse delante del nombre de Jehová. Y dice que uno puede permanecer vivo si está humillado delante del nombre. Mire cómo dice, y tuvo temor de mí, dice, y delante de mi nombre estuvo humillado. Ahí está. Eso es el árbol de la vida. Imagínese cuánto tiempo usted es cristiano y usted engaña a sus hijos. Cuando sus hijos usted los mira trabados, diga, bueno. Por eso le digo, los jueces suyos son sus hijos. Los jueces suyos son sus hijos. Ellos son los jueces. Ellos van a decir si usted es una persona humilde o no. Si usted miente. Porque si uno no se humilla es imposible. Por eso fue puesto como última ley. Porque ese es el fin de todo. Humillarte delante de tu Dios. Humillarte delante de tu Dios. Por eso usted dígale a sus hijos, cuando usted oye la palabra y no le gusta, la va a sentir como dice aquí en el libro de Génesis. Estos hombres cuando ya, capítulo 3, mire cómo dice, del libro de Génesis. Capítulo 3 dice, mire, capítulo 3, verso 8, dice, mire, y oyeron la voz de Jehová, Dios. O sea, la palabra. Cuando usted oye la palabra, fíjese bien, la palabra le va a enseñar a vivir. Le va a enseñar qué es vivir, pero tiene que oírla con humildad. Pero si hacen lo que hicieron estos hombres, va a matar a sus hijos. Va a matar a sus hijos. En sus hijos usted lo va a ver. Por eso es que la gente no entiende qué es lo que hay que enseñarle a los hijos. Póngale el nombre de Jehová en la pared de su casa y dígale, mira, pensá en ese nombre y postrate delante de su nombre. Léale un salmo que dice, venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Si usted tiene hijos, quiere que vivan, digo yo, pues, ¿verdad? Pero si usted no les enseña la humildad, sino que les enseña la prepotencia, usted no reclame cuando sus hijos mueren. Por eso, mire cómo dice estos hombres, mire cómo desde aquí se cometieron los grandes errores. Mire, y oyeron la palabra de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer
se escondieron de la palabra de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ahí está. Ahí, si usted se esconde de la palabra, va a ir solo a matar a sus hijos. Sí. Porque la palabra le va a enseñar cómo se educan sus hijos. Si no, usted los va a torcer y los va a perder. Y pueden estar grandes. Y usted va a decir, mire, yo cuando miré a esa hermana, el hijo se lo mataron porque nunca le enseñó a ser humilde, a respetar. Era un muchacho de las fuerzas revolucionarias universitarias del FRU, sí, de la universidad, y acababa de graduarse. Ay, Dios. Y mire, la señora se resintió conmigo. Y digo yo, Dios, pobrecita esta gente. Porque se les enseña la humildad y lo que hacen es matar a los hijos. Los matan, sí. Porque entre más crecen sus hijos, más le va a costar. Salomón por eso dijo, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, le dijo. Mira, porque ser humilde es un trabajo. Ser humilde cuesta. Por eso se le llama estrecha es la puerta que lleva a la vida. Por eso humillarse delante del nombre de Jehová, de estas 3 leyes preciosas, eso es la vida. Eso es la vida. Y mire que estos oyeron la voz y dice el verso 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Mira, ahí está. No podía vivir ya, sentía miedo a la muerte. Ya le temblaban las enfermedades, sí. Le temblaba el grito de la mujer, sí, vos no me querés, le decía, sí. Vos no me querés, le decía, porque la mujer había aprendido la altivez, no había aprendido la humildad. Y por eso Jesús decía, guardaos de la levadura de la serpiente, que era la levadura de los fariseos, sí, que le enseña a la gente a tener orgullo, mi hermano. Mire, por aquí han pasado montones de personas que yo les explico en la cara que tienen que ser humildes con sus familias. Yo les digo y me dicen, es que yo soy así, es que yo soy así. Yo nací así, nací en un taller y por eso parezco carro, dice. Sí, uno tiene que aprender la humildad. Jesús dijo, aprende de mí. Y mire que estos fueron los primeros que no oyeron la palabra, por no ir acompañada de fe. Y por eso la palabra la gente la siente, como dice el verso 23, mire cómo dice, ¿ve? Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida. Ahí está, mira, así es la palabra. La palabra es una espada que le va a pedacear todo el orgullo que usted tiene. Si usted no llega a la humildad, no va a poder vivir. No va a poder vivir. Mire, a mí la gente me dice después que ayúdeme, hermano, ayúdeme. Y yo le digo, si no pudo entender en tantos años la humildad, que no pueden ni perdonar, oiga bien, ni una mala mirada, perdona a la gente, ¿sí? ¿Qué le parece? Ni eso puede hacer. Los hijos los van a perder. Y uno se asusta, dice, Dios, ¿cómo aunque uno les explique la vida, no lo pueden entender? Es increíble, mire, porque es una espada, dice, encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida, ¿sí? Para guardar el camino del árbol de la vida, ¿sí? Por eso este evangelio se predica así, mire. Y el mismo Caín dice en el capítulo 4, verso 14, mire. Verso 13 dice, y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Mire, le ofendía todo. Cuando usted mira a esa gente que todo le molesta, todo le ofende, son hermanos de Caín. Son hermanos de Caín. Sí.
Y mire cómo dice, ¿eh? He aquí me echas hoy de la tierra, dice, y de tu palabra me esconderé. Por eso usted ponga la palabra en su casa y dígale, hijo, ¿sabe por qué hay que escuchar la palabra? Porque hay que tener la ciencia del Altísimo, que es la humildad, que es la vida, dígale. Hay que humillarte delante de tu Dios. El que no alcance la humildad, dígale, si tú no alcanzas la humildad, dígale a sus hijos, no vas a poder vivir. Por eso yo miraba a un hombre adulto de 80 años y su hijo tiene 55 y el hijo se mira más viejo que el papá. Porque el papá, él nada más era pastor. Pastor. Y solo lee la Biblia nada más. Y el hijo tiene 55 años y un anciano, ¿yo? Sí. Yo decía, Dios, es increíble. ¿Cómo podía haber una diferencia así? Que una persona adulta aprenda la humildad inconscientemente y un hijo no aprenda nada. Él es graduado en máster en teología, pero ya se va a morir. Sí, ya se va a morir. ¿Qué le parece? Y por eso Caín decía, mire, aquí me echas hoy de la tierra, y de tu palabra me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. ¿Qué le parece? Es increíble, hermano. Por eso usted, cuando viene aquí, oiga la palabra. Dígale a sus hijos, hijos, tienen que aprender la humildad. Oiga la palabra le va a ayudar a la humildad. Si no oye la palabra, no va a poder alcanzar la humildad. La humildad es un procedimiento, es un proceso interno para vivir. Sí, es un proceso interno para vivir. Y por eso es que Jehová, mire cómo explicaba aquí en el libro de Mateo, capítulo 23, mire qué bonito, ¿eh? Jesucristo, el maravilloso, sabía que la serpiente se había agarrado ese texto que nosotros usamos, capítulo 23, verso 23 del libro de Mateo. Mire cómo dice. Sabía que la serpiente había extraviado a la sociedad, evitando el Miqueas 6:8, que dice aquí, mire, ay de vosotros serpientes, mire, escribas y fariseos, hipócritas les decía, mire, ellos eran los que tenían a la gente torcida. Por eso cuando usted mira en la radio y la televisión cómo habla estas personas con altivez, con soberbia, cuando la gente hace comentarios, solo demonios hacen comentarios tan grotescos y usted dice, esta gente tiene demonios. Cuando la gente usted no la ve dar gracias, usted dice, esta gente tiene demonios, no tiene nada de humildad. Mire, la gente con humildad, los demonios no se le acercan. Y se le nota en que habla agradecimiento todo el día y toda la noche. Pero el que usted mira que hace unos comentarios peste, dice, esta gente está llena de demonios. Y Jesús sabía que era la serpiente la que guiaba a este tipo de gente. Y por eso les decía el 23, mire ahí de vosotros escribas y fariseos, hipócritas les decían. Es una falsedad, hermano. La gente que no tiene humildad es falsa. Es totalmente falsa. Así es. Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la palabra. Lo más importante, que es lo que nosotros predicamos, lo más importante del Evangelio. Este nombre es lo más importante que hay. No hay otra doctrina más importante que el nombre de Jehová. No hay otra cosa más maravillosa. No es Pablo, no es el profeta, no son los apóstoles y profetas, no. Mire, dejáis lo más importante de la palabra,
la justicia. Miren Miqueas 6:8. El amar misericordia, miren. Y la fe, que es lo mismo que la humildad. Aleluya. Por eso, si usted no tiene humildad, usted es una peste. Amén. Pídale a Jehová y dígale: Jehová, cambia mi corazón. Quiero aprender a ser manso y humilde de corazón. No se esconda. No se esconda entre los árboles como Caín, como Adán, como Eva. No se esconda. Oiga la palabra. Sin humildad no va a poder vivir. Ese es el árbol de la vida. Ese es el árbol de la vida. Y por eso les decía, lo más importante de la ley, mire, la justicia, la misericordia y la fe. Humillarte delante de tu Dios. Mire, esto era necesario hacer sin dejar de diezmar. Mire, así es. Sin dejar de diezmar, como dice ahí. Por eso la gente tiene que entender por qué la palabra es así. La palabra es dura, solo es para quitarle los demonios, para quitarle el orgullo. Sí. Sin la palabra los demonios no se los puede sacar usted. Puede ir donde el mejor especialista que se lo saque y no se lo saca. No, donde el mejor brujo, ¿verdad? Y no se lo saca los demonios. Es el nombre poderoso de Jehová. Por eso dice: el que invocar el nombre de Jehová, ese será salvo. Pero hágalo con humildad. Dígale: Jehová, gracias. Mire, ese nombre es lo más importante que hay en el universo. Llevar ese nombre, eso es lo más grande que existe. Ese es el árbol de la vida. Cuando llega la tercera ley, ahí descubre qué es vivir. ¿Qué es vivir? Humillarte delante de tu Dios. Póngase de pie, bendito Dios. Gracias. Gracias, Padre, poderoso Dios, maravilloso. Gracias. Te adoro. Te exalto, Padre. Gracias por este día. Gracias por tenerme aquí, Padre. Gracias por estas personas que aguantan esta palabra, Jehová, y no se esconden, Padre, ni huyen, sino que la enfrentan, Jehová. Esta espada encendida, Jehová. Tu palabra, aleluya, tu presencia. Bendice a las personas en todo el planeta, Padre, que escuchen esta palabra y la enfrenten, Jehová, para que miren el camino al árbol de la vida, Jehová. Te adoramos, te exaltamos, maravilloso Dios.